92.9 es combinación clave. Siendo las 11:15 de la mañana, les recuerdo que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños, con enfermera y médico residente, por supuesto. Hay plena independencia para vivir los años dorados, con actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y mucho más. Está ubicada en la calle Normandía 1882, en la comuna de Providencia, aquí cerquita de la radio. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web que usted está viendo en el streaming de Radio La Clave es residenciacasamía.cl. Yo les decía, son las 11:15, vamos a estar en un ratito ya con los amigos del Archivo Nacional, conversando de algunas cartas importantes para conocer detalles de la vida de un expresidente de la República, cuyo mandato terminó de manera trágica. Suicidio de exactamente, en 1891. Pero antes les quiero comentar otra carta. Póngase, me mandaron una carta, la carta de, no sé, pues haga algo. Esta es la carta número 2, no es la carta número 3. Esta es la carta número 2. Los Bustos están hasta esperando. Lo que sabemos, los hermanos Bustos están esperando la tercera. La carta número 3. La carta número 2 dice lo siguiente. A ver. Está bien la pausa, maneja el silencio. Hay que manejar el silencio. Maneja el silencio. Bueno, es una carta, entre el cardenal Francisco Javier Errázuriz y el santo Caradima. Agradezcámosle al Señor que hayan concluido las indagaciones del fiscal Javier Armendáriz, que eran filtradas a la prensa por terceros, dañando el buen nombre de tantas personas. Después dice: examinando las cartas, que aún no he respondido, me doy cuenta que entre ellas se encuentra también la suya de fecha 23 de junio, que es la carta número 1, en la cual me manifiesta que acoge la invitación que le hice a ejercer el ministerio de modo privado y no público, mientras dure el proceso judicial que suele impulsar la Santa Sede en estas situaciones. Por la presente quisiera dejar constancia de haber recibido su carta y agradecer esta decisión de su parte, no obstante el sufrimiento que le causa la renuncia al ejercicio público del ministerio, cuyas homilías han beneficiado a tantos fieles por la fuerza de la fe que invitaba a una vida realmente cristiana. Le faltó agregar como la que haya gustado, y ahí estamos listos. Implorando para usted, para sus familiares y para cuantos le acompañan, la generosa bendición de Dios por la intersección de la Santísima Virgen y de San Alberto Hurtado, su hermano y pastor Francisco Javier Errázuriz Sosa, cardenal arzobispo de Santiago. Es la carta número 2 del cardenal Errázuriz a Caradima, que la publica el diario de Clinic. Son cartas que llegaron a los abogados, a Juan Pablo Hermosilla, dentro del contexto de este juicio civil que se sigue en contra de la Iglesia y que son antecedentes que se van a ventilar en el juicio que se lleva en esta etapa probatoria, por lo menos. Dice el Clinic que en la misma fecha en que Errázuriz despachó esta segunda carta para Caradima, el cardenal le había enviado otra al sacerdote Diego Osa, que decía: entre tantas cosas urgentes, no había tenido tiempo tranquilo para dar respuesta al envío que me hiciste de los emails y el largo relato del señor Osben, en el cual habla tan bien y tan mal de ti. Comienza la misiva. Te escribo ahora para agradecértelo. Después de conversar contigo, esperaba encontrar entre las comunicaciones alguna palabra del señor Osben, que es Óscar Osben, no Mario, que también había realizado algunas denuncias por abusos. No, porque se atajaba, pero con la cual se desdijera de sus afirmaciones, pero al parecer eso no existe. Oye, para que nadie se lleve a error, cuando el cardenal dice agradezcámosle al Señor que hayan concluido las indagaciones del fiscal Javier Armendáriz, no es que hayan concluido las investigaciones y que después sigue el juicio. Recordemos que el ex fiscal, porque hoy día Armendáriz no es fiscal, pero fue fiscal jefe de la zona oriente. ¿Fue fiscal nacional? No, Armendáriz no. Era fiscal jefe de la zona oriente. Mire. El ex fiscal se declaró incompetente en esta investigación debido a que los hechos investigados eran previos a junio del 2005, fecha en la que había entrado en vigencia el nuevo sistema procesal penal. Ello derivó la causa al 10º juzgado del crimen de Santiago, primero con el juez Leonardo Valdivieso, esto para recordar, quien resolvió cerrar el caso, y luego con la ministra en visita Jessica González, que si bien acreditó los delitos cometidos por Caradima, porque dijo que eran ciertos, que era verdad la denuncia de los que estaban en contra de Caradima, aplicó la prescripción de la acción penal por los años que habían transcurrido. Entonces, cuando Errázuriz dice agradezcamos al Señor, es porque el fiscal no podía seguir investigando.
es lo que sale relevado en la carta, a propósito de explicaciones que ha dado Errázuriz para cartas anteriores, respecto a esta mirada que tenía de Fernando Caraima. Hablemos de otras cartas. ¿Serán como estas, así? Tan, no sé, que incendian tanto la pradera. En este caso se reclamó sobre la privacidad que había y cuál es la situación de la privacidad. ¿Con qué seguridad puedo yo escribir una carta sin que ésta se ventile? Sí. El Archivo Nacional me imagino que puede... Sí, pues. Para poder leer las cartas sin las esa... cartas de Errázuriz uno le da además cierta intencionalidad con el tono de voz del cardenal Errázuriz. Uno no conoce qué tono de voz tenía el presidente Balmaceda. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. De eso vamos a hablar justo con quien nos acompaña. Él es, perdón el tono de voz, estoy tan resfriado. Qué horror. Menos mal no tiene M's en su apellido. Jorge Gaete Lagos, el licenciado y candidato a magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello. Y vamos a hablar de cartas. Vamos a conocer más del que fue presidente José Manuel Balmaceda a través de sus cartas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué cartas son estas? Porque son de distintos periodos. Hay cartas a Manuel Montt, Sí. a Domingo Santamaría, a Joaquín Vilarino y el testamento político de José Manuel Balmaceda. Claro. Bueno, pasando a contar cómo comenzó esta investigación. Por allá por el año 2013 me propusieron Alejandro San Francisco, historiador y editor también, me propuso iniciar esta investigación yendo detrás de las cartas de José Manuel Balmaceda, desconociendo su paradero hasta ese entonces. No se sabía dónde estaban. No se sabía dónde estaban. Se suponía que estaban en el Archivo Nacional, pero no se sabía a ciencia cierta cuántas cartas, a quiénes. Y entonces la misión fue buscarlas. Entonces, con el Archivo Nacional y agradeciéndole también a don Pablo Muñoz Acosta, historiador y archivero del archivo. Perdona, ¿eso significó bucear en el archivo? Sí. Ya. Significó bucear, significó revisar una serie de catálogos, ya que no habían más antecedentes de cartas que las que escribió al momento de suicidarse, las que dejó en el escritorio, más alguna otra que se habían escrito muchos años atrás pertenecientes a colecciones particulares. Entonces mi misión fue recopilar las cartas. Yo tenía como antecedente un informe que publicó el ex club y actual Fundación José Manuel Balmaceda, que funciona aquí en Providencia, en Huelén 102, sobre la cantidad de estas cartas, la cantidad de cartas y dónde podrían estar. De ellas se supo que existían 7.000 que se fueron escritas entre el año 1873 y 1891, que tras la muerte. Sí, bien. 7.000. 7.000 exacto. cartas. ¿Y a qué hora iba al baño el hombre? Oye, se pasó. Claro. Escribía en el baño. Claro. Uno de los datos relevantes que escribía en el baño. Sí, escribía bastante este caballero. De ellas se supo que de las 7.000, 5.000 fueron recogidas por su familia, específicamente por su hermano José Rafael, quien tras la Guerra Civil del 91 recoge estas cartas y las pone en un lugar seguro. Luego las lleva a la casa de un amigo de la familia, don Eugenio Toro, quien a su vez las vuelve a trasladar a la casa de la señora Encarnación Fernández de Balmaceda, madre del presidente. Perdón, pero para que entendamos bien, estas son cartas que llegaron a sus destinatarios. Son cartas que llegaron a sus destinatarios, son cartas que escribió y que recibió Balmaceda. Fue toda su correspondencia. Ya. Que fue trasladándose aquí a Encarnación Fernández, quien luego se la encomienda a otro de su hijo, José Elías Balmaceda, hermano del presidente, quien organiza estas cartas por distintos archivos. Tanto las que escribió como las que recibió. Exacto. Las que escribió, digamos, es que eso es interesante porque se supone que hay un grupo de personas que entiende la importancia Sí, claro. que es tener una carta del expresidente Balmaceda en su poder, digamos. Por supuesto. Y por lo tanto hacerlas llegar a buen recaudo, digamos. Claro. Ponerlas. Ponerla en algún lugar seguro. Sí. Y luego José Elías Balmaceda muere en el año 16 y se la deja a Emilio Bello Codecido, yerno de José Manuel Balmaceda. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso de los años las cartas se desmembraron por muchos fondos del Archivo Nacional. Este archivo original se desmembró en diversas partes. De hecho, a través de mi investigación, conté una quincena de fondos.
y de los cuales buena parte están en el Archivo Nacional. Por nombrarles fondos, están algunas en la Fundación Montt, en organismos en el cual el Archivo Nacional maneja versiones en microfichas. También el Archivo Santa María guarda buena parte de las cartas. También el Archivo Fondos Varios, donde se reciben permanentemente documentaciones que se compran, que son donadas al archivo. El Fondo Fernández Larraín también tiene otro tanto, el Fondo Jaime Seguirre y el Fondo Benjamín Vicuña Maquena. Además, en cuanto a menor cantidad de cartas, en la Biblioteca Nacional hay un par de salas que también manejan una cierta cantidad de cartas. También hay artículos antiguos pertenecientes a que ya las cartas originales ya no existen, solo existe la presencia de versiones mecanografiadas. Y la Cancillería también en su archivo que funciona en el ex Hotel Carrera maneja otro grupo importante de cartas. Por el carácter de ex ministro de Relaciones Exteriores. Por supuesto. De haber sido ministro de Relaciones Exteriores. Por supuesto, del año 81 al 82. Entonces la misión fue ir tras estas cartas y fue recopilarlas. Fue recopilarlas con tal de generar un producto que fuese coherente y que fuese leíble. Sin embargo, por la excesiva cantidad de cartas, yo logré encontrar más de 3.000 de las originales. Me quedé con un poco más de 500 que fueron las que escribió, que fueron exclusivamente escritas por Balmaceda. Las cartas que recibió las dejé de lado, aunque hay algunas muy interesantes. Les puedo leer una. Bueno, hay una carta que data del 25 de mayo de 1885 que dice así: estimado señor y amigo, hace algunos días que el señor presidente preguntó al intendente de esta provincia por el nombre de mi hijo para nombrarlo oficial en el Ministerio de Hacienda. El señor Barros Luco me dirigió un telegrama diciéndome que mi hijo se presentara, lo cual ha hecho compareciendo con una carta mía ante el oficial mayor don Ramón Sotomayor Valdés. Pero hasta la fecha creo que no se ha hecho el nombramiento que espero como el maná en el desierto. Si usted tuviese alguna oportunidad y no le fuera molesto, le agradecería mucho que interpusiera su mediación para alcanzar el expresado nombramiento. Su reconocida bondad dispensará las importunidades de su afectísimo amigo y seguro servidor, Epifanio del Canto. Es vieja la cuestión. Muy vieja. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí me pude dar cuenta que la mayor parte de las cartas, que no consideré por un tema de formato, pero que están presentes, son cartas pidiéndole trabajo a Balmaceda. Hay una presencia de lobby bastante fuerte, considerando que los que le escribían a Balmaceda buscaban tomarse de los contactos cercanos a él para tratar de recomendar a familiares y amigos y poder instalarlo en puestos del servicio público. ¿Estás seguro pasaba acá en Chile eso? Sí, no han cambiado mucho las cosas. Hay una tesis que la guerra civil entonces del 91 no se habría dividido entre presidencialistas y parlamentaristas, sino entre los que estaban a favor y contra el pituto. ¿Ah? Claro. Bueno, no nos apuremos a conclusiones. Sigamos escuchando la chela. Sí. Bueno, y en cuanto a las cartas presentes en la pauta, lo interesante de estas 500 cartas que encontré que se entrecruzan permanentemente temas muy personales con temas muy políticos. Tomando la ventaja que tiene una carta, que es la máxima expresión de intimidad de una persona, donde en una carta una persona es capaz de expresar tanto sus alegrías como sus tristezas, sus frustraciones, su esperanza. En el grupo de Fundación Montt existe un intercambio epistolar entre Balmaceda y quien fuera su jefe y amigo cuando Balmaceda era muy joven, ya que él fue secretario de Manuel Montt. Existe un grupo de cartas acerca de un conflicto familiar. Y les paso a leer una. Hay una que la primera de este intercambio epistolar data del 23 de enero de 1867 y dice así: muy apreciado señor y amigo, siento que el curso de los acontecimientos que últimamente han tenido lugar en mi familia y de los cuales tiene usted conocimiento, me hagan importunarle para pedirle un servicio que añadirá gran valor a los que ha prestado a mis padres en tan serios momentos y que yo reconoceré siempre con toda la sinceridad del que sabe estimarlos y agradecerlos. Me escribí y luego las cartas continúan debido a que existe en este grupo de cartas un conflicto familiar bastante potente entre Manuel Montt, entre los padres de José Manuel Balmaceda, donde don Manuel José se va de la casa.
Era la separación de sus padres. Era la separación de sus padres, exactamente. Mira, pues Manuel José, que había sido senador. Exacto. Y le pide ayuda Balmaceda a Manuel Montt para que interceda, vaya atrás en la búsqueda de su padre, para que solucione el conflicto. De hecho, para leerle un párrafo que dice: sería pedirle demasiado a usted, a quien tanto debe mi familia desde tiempo atrás, y al único y sólido apoyo que ha tenido en estas circunstancias, que tenga la bondad de hablar con mi papá y entregarle esa misma carta que me devolvió por mi infundado temor. Ella no envuelve satisfacciones, pues no tengo por qué darlas, pero tratando con mi padre quiero explicarle mi conducta con toda la franqueza necesaria, aunque con respeto y dignidad. Tengo, señor, este deseo no por mí, sino por mi padre, y más que todo por el bien de mi madre y mis hermanos. Es un conflicto que tiene Balmaceda con su padre a raíz de un malentendido por una carta, y que Manuel Montt busca a través de Manuel Montt interceder. Y el conflicto sigue por varias cartas. Hay reproches de parte de Manuel José a su hijo. Hay ciertas confesiones que le hace José Manuel a Manuel Montt, diciéndole: debo ahora pedirle excusas y reconocer que he obrado mal. Estoy dispuesto a complacerle en todo y no hacer sino su voluntad. Cuando no puedo menos de sentir deplorar su conducta, humillarme después de haberme amenazado, pedir su indulgencia cuando he obrado según mi conciencia, de acuerdo con mis deberes y del modo más prudente en una situación que yo no he errado ni podido evitar. Si mi padre cree que mi conducta no ha sido buena, justo es que yo esté mis explicaciones, pero de ninguna manera que yo mismo, para remediar un mal que no tiene su causa en mí, vaya a condenar como malo lo que regento y mi conciencia me dicta como bueno. Son más de 10 cartas donde hablan del mismo tema, donde hablan de este conflicto bastante interesante, bastante íntimo. Sí, yo le quería preguntar eso mismo a Jorge. ¿Sí? Tenemos que hacer una pausa, pero ya para la vuelta. ¿Sí? José Manuel Balmaceda, en la historia, uno siempre lo recuerda como el presidente que desató una guerra civil, que se suicidó, para algunos un dictador que quería imponer algo a la fuerza, para otros un hombre que era un visionario en la forma de llevar adelante una forma de gobierno. ¿Cierto? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuánto de su personalidad se puede conocer a través de sus cartas? Porque yo me imagino, y te pregunto porque no sé, pero me imagino que hay, no sé, estadistas, en fin, que escriben cartas que son más bien formales. Exacto. Hay otros que meten toda la emoción de lo que sienten en sus cartas, entonces uno puede ir conociendo la personalidad del que escribe la carta, y ahí está la gracia de conocerla, me imagino. Justamente. Entonces eso te quería preguntar respecto a la figura de José Manuel Balmaceda, si se reconoce cómo era este José Manuel Balmaceda a través de las cartas, no solamente toda la pelea que tuvo con el Congreso, con el Senado, en fin, para el presupuesto de la Nación, sino más bien él como persona, cómo sentía todo esto, en fin. Pero no me contestes ahora, Jorge, que tenemos que hacer una pausa. Estamos Perfecto. Con Jorge Gaete Lagos, él es licenciado y candidato a magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, y nos está contando de José Manuel Balmaceda a través de sus cartas. Hacemos una pausa y volvemos. Perfecto.